¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. ¿Comenzamos? Comenzamos. Doctor, ¿Jesús tuvo que hacerse hombre para redimirnos? Jesús tuvo que hacerse hombre para redimirnos. Jesús es hombre. El que tuvo que hacerse hombre es el Verbo Eterno. O sea, el Verbo Eterno tiene que asumir una naturaleza diferente de la divina, y esa naturaleza diferente es la humana. Y la unión que hay entre la naturaleza divina y la naturaleza humana es lo que nosotros conocemos como Jesús. Entonces, sí, el Verbo Eterno tuvo que encarnarse para poder redimir al hombre desde la carne, desde la voluntad humana, que era lo que había fallado en Adán. Así que sí. Y aquí hay una pregunta que es relacionada porque dice, ¿Jesús tenía voluntad humana? Sí. Si Jesús es verdadero hombre, debe tener forzosamente todo lo que nosotros tenemos. Si él no hubiera tenido voluntad humana, definitivamente él simplemente hubiera sido como un vestido que hubiera usado el Verbo Eterno. Pero sí tenía una voluntad humana, y esa voluntad tenía todo igual que nosotros. 3 potencias: voluntad, inteligencia y memoria, o sea, el alma. Así que, sí. Si algo le hubiera faltado, no hubiera sido verdadero hombre. No hubiera sido verdadero hombre. Muy bien. Dice, si Dios es eterno, ¿por qué quiere generar tantas vidas divinas? ¿Cuál sería la utilidad para la divinidad? Bueno, aquí tendríamos que hablar demasiadas cosas para medio entender, pero podríamos decir que Dios lo que quiere es manifestarse. O sea, Dios lo que intenta es una manifestación de Él, y esa manifestación debe ser completa. Por ejemplo, Dios se manifiesta en la creación, pone atributos de Él, bellezas de Él, todo lo que Él contiene lo plasma en la naturaleza, pero no tiene vidas. O sea, no hay nadie que lo acompañe, nadie que le haga compañía. Por lo tanto, Dios lo que quiere es tener esa relación de amor con una criatura, pero una criatura semejante a Él. Entonces, la necesidad de naturaleza de Dios es el tener ¿cómo diríamos? La relación de amor con una persona, con una criatura. Y vuelvo a repetir, en todo lo creado, Dios no puede depositar su vida. La vida solamente se deposita en personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su vida tiene que tener lo necesario para poder manifestarse. La vida de Dios incluye todos sus atributos movidos por su voluntad. Entonces, dentro de todo eso, tiene la capacidad de hablar, pero ninguna cosa creada tiene boca, tiene algo para poder manifestarse. Tiene que obrar. Ninguna cosa, ningún animal tiene la capacidad de poder obrar al tipo divino. Pensar, ver, escuchar, en fin. Por lo tanto, tiene que ser en una persona. Y esa persona es el ser humano. ¿Qué utilidad le daría a la divinidad esto? Tener compañía. ¿Para la compañía? Tener un reino. O sea, donde él pudiera repetir, compartir su vida y estar repitiendo su vida en tantas criaturas como seres hubiera. Aquí hay una pregunta también parecida. Dice,
Una vida divina se podría decir que es una vida de Jesús completa aquí en la tierra. Es llenar la tierra de Jesuses para continuar su vida aquí. Llenar la tierra de Jesuses. Muy bien. Estos Jesuses, como lo llama, sería estar continuando la vida de Jesús en la tierra. Estar acompañándolo, estar teniendo toda esa relación de amor y estarlo retribuyendo de todo lo que las criaturas le han hecho. Estar coadyuvando con él para la salvación de todas las almas, estar junto con él, dándole al Padre la gloria, el amor, en fin, todo lo que la criatura no le da. Y en servir como de reino donde él pudiera estar rigiendo en cada criatura, estar rigiendo con toda su vida. Esa sería la necesidad o la, ¿cómo diríamos?, la utilidad, ¿sí?, de Jesús. Tantos Jesús como criaturas hubiera. Y luego cada criatura, repitiendo esa vida divina, iba a servir para que Dios manifestara en cada criatura atributos diferentes, bellezas diferentes, potencia, en fin. O sea, para ir permitiendo que Dios se manifieste en totalidad, cosa que no ha hecho todavía. Dios es infinito, nunca podrá manifestarse en plenitud, pero quiere esa manifestación para hacer felices a sus hijos, que somos nosotros. Dice, la turbación puede venir de la muerte repentina de un familiar o problemas económicos. La turbación proviene de la voluntad humana. Ahora, ¿qué causa esa turbación? Pueden ser cualquier tipo de problema, cualquier tipo de pérdida, de dificultades que haya. Así que cualquier evento adverso a la voluntad humana puede causar esa turbación. Doctor, ¿cómo conciliar en esta vida la permanente necesidad de conversión, o sea, el camino, con vivir en la divina voluntad, que es la meta? ¿Cómo congeniar? Conciliar en esta vida la permanente necesidad de conversión, de tomar el camino, que es la conversión, y llegar a la meta, que es vivir en la divina voluntad. Bueno, yo creo que ya lo está diciendo él mismo, ¿no? La misma persona. Está dando, en la pregunta está dando la respuesta. No sé si te fijas. ¿Que la divina voluntad es camino? No, que la conversión es camino. Es el camino. O sea, si no hay conversión, no se puede llegar a vivir en la divina voluntad. Entonces, ¿cómo se congenia, cómo se concilia esto? Bueno, si hay conversión, existe la posibilidad de seguir adelante hasta llegar a la divina voluntad. Dice, ¿el hacer el ayuno de 40 días será voluntad mía? O voluntad de quien se lo impuso. Yo creo que aquí necesitamos como ir muy despacio. El ayuno es una práctica que nos sirve para ir como doblegando a nuestra voluntad. O sea, son prácticas de penitencia que nos van guiando, que nos van ayudando para ir domando a iba yo a decir este animal que tenemos dentro, pero no lo digo, o sea, a esta voluntad humana que es rebelde totalmente a la parte espiritual. ¿Sirven los ayunos? Sí, dependiendo de cómo los tomemos. O sea, porque en realidad no es el ayuno lo que sirve, sino es la forma como tomemos ese ayuno
y el sentido que le demos, ¿no? El uso que le demos a ese ayuno. Generalmente ayunamos, estamos durante algún tiempo, pueden ser unos días, 40 días, ¿no? Y decir que eso me fortificó el espíritu, sí, pero habría que ver cuánto tiempo me dura. O sea, me puede durar, no sé, unos días, unas semanas, quizá meses, ojalá, pero por lo general son prácticas que tienen un fin y por eso es que son repetitivas. Hay que estar continuamente haciéndolos. En realidad, si estamos entendiendo que es domar a la voluntad humana, ir doblegando a la voluntad humana, bueno, ahora tenemos el ayuno, pero el ayuno de voluntad, que es el punto real. Y es un ayuno que no es material. Vamos a entender que lo material sirve, pero no es definitivo. Mejor vámonos a la parte espiritual, que es en donde realmente está el mal en el ser humano. Así que podemos seguir adelante con los ayunos, pero con muy lento avance. O podemos decidirnos por un ayuno en definitiva, que sería el ayuno de nuestra voluntad, y eso es lo que nos va a dar realmente ese impulso para llegar a la parte espiritual. Doctor, los gozos humanos provenientes de noticias sobre un hijo o de una amistad o del cónyuge o de los vecinos, ¿nos sacan de la divina voluntad? ¿O lo que debemos hacer es unirlos a los gozos de Jesús y de María en esta vida? A ver, perdón que lo diga de esta manera, pero creo que vale la pena aprovechar la pregunta, porque hay muchas otras preguntas muy similares, a veces refiriéndose a gozos, a veces refiriéndose a penas, a sufrimientos, en fin. Vivir en la divina voluntad no es un cambio de acción, sino un cambio de intención. Por lo tanto, la pena de la pérdida de un ser querido, el gozo de un evento familiar, o sea, la boda, el nacimiento de alguien dentro de la familia, son eventos familiares. Bueno, simplemente vivirlos en la divina voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Estarle dando vida a la divina voluntad. Ahí, estarle dando al Padre y a Jesús toda la gloria, todo el amor que ellos merecen por lo que está sucediendo. Unirlo ya sea a los gozos o a las penas de Jesús, de María. O sea, no hay dificultades. Dejen de preguntarse cosas que realmente no tienen valor. Todo lo podemos poner en la divina voluntad. Todo. Así que, por favor, esas preguntas ya no se las hagan, porque son preguntas que parten de su voluntad humana, de una voluntad humana insegura, de una voluntad humana curiosa, de una voluntad humana que no tiene la plena seguridad de lo que está haciendo. Así que simplemente vívanlo todo en la divina voluntad, nada más. Hay personas que están llamando por teléfono para invitar a una nueva consagración a la divina voluntad. ¿Eso es posible? Ya que usted afirma que cada persona se consagra en el momento que le damos el sí. Hombre, que nos pasen el teléfono. Por favor, vamos a entender que la consagración a la divina voluntad es una cosa total y absolutamente personal. No es en grupo masivo. No es una consagración como las que se acostumbra a la Virgen, en fin.
esa consagración, ¿cómo se hace? Nada más, iba yo a decir recitando, pero tampoco lo digo. O sea, leyendo la consagración que está escrita ahí en el libro de oraciones. Bueno, yo creo que esa consagración es una consagración de voluntad. Es la decisión firme de no tener nuevamente en uso a nuestra voluntad. ¿Cuándo es válida esa consagración? Cuando estamos plenamente seguros y que la estamos haciendo con toda nuestra voluntad, con el pleno consentimiento de las tres potencias del alma. Nada más. Todo lo demás son inventos humanos. Eso de vamos a consagrarnos nuevamente a la divina voluntad. O sea, ¿cuál sería la razón? Yo simplemente les diría, no le hagan caso a ese tipo de sugerencias o de invitaciones. Son grupos, personas, que lo único que van a hacer es desviarnos del verdadero camino de la divina voluntad. Muy bien. Doctor, mencionó en un programa que los 3 años y medio se empezarán a contar a partir de que se quite el catejón o catejón. Las almas que vivan en la divina voluntad son hostias vivientes. Entonces, ¿nunca llegará este momento? A lo que se refiere, bueno, estamos en la cuestión de que a lo que se refiere es a la Eucaristía, a la presencia real de Jesús en las hostias, en el vino, para servir de alimento para las criaturas. ¿Jesús está en el alma que vive en la divina voluntad? Sí, pero es un Jesús al cual no podemos darnos a los demás como alimento. Podemos dar ayudas, podemos dar luz, podemos dar conocimiento, podemos compartir fuerza para seguir adelante en ese camino de conversión, sí, pero no podemos darnos. Por lo tanto, la Eucaristía es el momento que se quite esa Eucaristía, no se va a suplir por las almas que vivan en la divina voluntad. Se va a suplir en la propia persona. O sea, la persona que viva plenamente en la divina voluntad tiene a Jesús consigo continuamente. Por lo tanto, el no contar ya con la Eucaristía no significaría realmente mucha pérdida. Se pierde el alimento, se pierde, la posibilidad de reparar, en fin. Pero eso no le sirve a la persona que está junto, o sea, que no vive en la divina voluntad, y a ella no le va a servir el que una persona viva o no. Adelante. Dice, cuando dice revístete de la pasión de Jesús, ¿giramos a esos actos de Jesús pensándolo y sabiendo que estamos allí con Él? Sí. También son preguntas que necesitarían programas completos. Vamos a recordar que Jesús nos dice que Él repite sus obras, o sea, continuamente en la criatura, que somos como un teatro donde Él actúa repitiendo su vida. Pero somos un teatro que no es un teatro como un mueble, como un inmueble, donde va alguien y representa, sino somos un teatro viviente. Entonces Jesús en la criatura se funde con la criatura y ahora actúa junto con la criatura. Las palabras son las palabras de la criatura, ahí emanan las palabras de Jesús.
las obras de las criaturas, de ahí salen las obras de Jesús. Y así por el estilo, las intenciones, las reparaciones, los deseos, las ayudas, todo. Recordemos que Jesús dice algo muy similar en el Evangelio, cuando les dice a los apóstoles: ¿ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras? Se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Yo no hablo, por mí, sino hablo lo que el Padre me ha dado por hablar. Estamos ante la presencia de esa unión del Padre con Jesús. Y en ese modo de teatro viviente, donde el Padre está obrando, y el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, están obrando, pero obrando a través de los miembros de Jesús. Nada más. Doctor, ¿por qué rezamos por las almas del purgatorio? Bueno, porque es necesario, es necesario que haya una ayuda a estas almas, que ellas ya no se pueden ayudar por sí mismas, sino que necesitan de las ayudas exteriores, que es en donde está el dogma de la comunión de los santos. Así que eso es total y absolutamente cierto, certero, y las oraciones hechas en divina voluntad, que no son oraciones recitadas, sino es en los actos de la criatura que vive en esta voluntad, llevando a las almas del purgatorio las penas, la sangre de Jesús, el amor de Jesús, los méritos de Él en su pasión. Y eso es una ayuda inmensa para que puedan purgar más rápidamente. ¿Sería una forma de continuar la orden que dio Jesús, el mandamiento de amarás a tu prójimo? ¿Seguimos amando al prójimo cuando pedimos por las almas del purgatorio? Pues sí, es eso, es llevar a cabo la caridad, pero en modo, como Jesús dice, que es uno de los puntos principales de la caridad, ayudar a esas almas que ya son de Él, ya están prácticamente confirmadas para la gloria, pero que por la falta de amor y de luz, de voluntad divina en ellos, todavía no, ellos mismos no quieren estar frente a la divinidad. Entonces lo que están haciendo en el purgatorio es liberándose por medio de sufrimientos todo lo que llevan de humano para transformarlo o cambiarlo por divino. Así que en términos generales estamos dando todo lo necesario, sobre todo el amor inmenso de Jesús, para que eso sirva como de intensidad de fuego de amor, de pasión de amor, para que el alma se libere de todos los apegos que tiene humanos y pueda estar totalmente en compañía ya con Él. Sí. En el volumen 19, julio 29 de 1926, Jesús le dice a Luisa que la creación fue hecha para el hombre, en la cual debía ser él el rey de todas las cosas creadas. Pero el hombre, Adán, al sustraerse de la divina voluntad, perdió el régimen. Entonces, Luisa es reina de todas las cosas creadas. Podríamos decir que sí, rige sobre todo lo creado, se hermana con todo lo creado, tiene la posesión de todo lo creado, y estamos en ese punto. Luisa vuelve al punto de origen, donde el ser humano era el que iba a regir sobre todas las obras de Dios en la creación.
La reina de este reino, así absoluto, es María. O sea, ella es la reina de este reino. Las almas que van a vivir en la divina voluntad estarían junto con ella en plan de hijas de la reina, pero con los mismos atributos, con los mismos dones, con la misma vida. Por lo tanto, estarían reinando junto con María. Doctor, ¿cómo distinguir los mensajitos de los mensajes oportunos para leerlos? Los mensajitos. Por ejemplo, ¿es un mensajito la obra de María Valtorta, el Evangelio y cómo me ha sido revelado? Hemos hablado de que últimamente han proliferado los mensajes, para que no decir mensajitos. Y ahora a todo mundo le habla, Dios le habla, la Virgen le habla, los ángeles le hablan, en fin. ¿Qué tanto de esto será o no será cierto? Lo primero que podríamos pensar es, cuando Dios se comunica a su criatura por medio de un individuo, de un profeta, porque sería un profeta, siempre es para llevar un mensaje, pero un mensaje que va en favor de la gloria de Él y en ayuda para las almas. O sea, que el principal punto es la gloria de Dios. Y en segundo lugar, una ayuda para las almas, para todos los vivientes en ese momento. Todos los mensajes que hay últimamente, bueno, no todos, sino muchos de los mensajes que se dicen actualmente se refiere a cosas apocalípticas, o sea, cosas dramáticas, castigos tremendos, hambrunas, guerras, en fin, tragedia. De todo. No voy a contestar yo, simplemente les voy a pedir que analicen de hace, ¿qué será?, 5 años para acá, ¿cuántas de esos mensajitos han sido ciertos? Ninguno. Y luego, cuando falla la fecha que dicen, entonces salen y dicen, es que los cálculos estuvieron mal, pero después de un tiempo dice, ahora ya estamos seguros que va a ser para tal fecha. Vuelve lo mismo. Por favor, todo ese mensaje apocalíptico, vamos prácticamente a dejarlo de lado. Dios quisiera que ustedes escucharan, porque somos muy dados al morbo, a todo lo fantasioso, y cuando nos dicen que hay que juntar alimentos, que hay que hacer refugios, que hay que, en fin, hasta pararnos de cabeza, todo lo hacemos. El refugio principal para estar exento, o si no exento, para que Dios proteja a la criatura, es estar unido a ellos, estar unido a Jesús, unido a María. Nuestros refugios son el corazón de Jesús y el corazón de María. Si queremos un refugio más fuerte todavía, entonces está la divina voluntad. Todo lo demás vamos a dejarlo en manos de Dios. Todo lo demás vamos a dejárselo a Él y a su providencia. Lo que Él decida para cada uno de nosotros, podemos estar plenamente seguros que es lo mejor que puede pasarnos. No importa si nos toca sufrir, morir o no sufrir y vivir. Sea lo que sea, siendo voluntad de Dios, estamos totalmente seguros de lo que estamos haciendo. De ahí en adelante, todo lo demás que hagamos resulta total y absolutamente fuera de orden. Ahora, ¿cuáles son los mensajes verdaderos? Bueno, un mensaje verdadero nos habla
O sea, realmente de cosas de Dios, no tanto de cosas del mundo, no tanto de cosas de nosotros. Que no digo que no pueda haber profecías de ese tipo, pero de todas maneras el mensaje principal es de Dios. El mensaje principal tiene que ir encaminado a la conversión, no por interés, sino por amor. Así que cualquier mensaje que me incite a la conversión, pero por interés, definitivamente no es correcto. Yo creo que con eso es suficiente. En cuanto a María Valtorta, voy a dar mi opinión para mí. María Valtorta es total y absolutamente una obra de Dios, para mí. ¿En qué me baso? Primero, en testimonios de sacerdotes, de obispos, de gente que ha leído, que ha estudiado, incluso de ciencias, de científicos, de arqueólogos, gente que ha ido estudiando todo el mensaje de María Valtorta, y a través de él se han hecho descubrimientos que no había forma de poderlo relacionar con ella. Bueno, primero. Segundo, un testimonio directo de Jesús. A Monseñor Octavio Michelini, o sea, un sacerdote italiano, Jesús le da mensajes. Y entre uno de esos mensajes le dice que él le está dictando a María Valtorta una obra que será de un inmenso beneficio para su iglesia regenerada. O sea, está hablando no de la iglesia actual, sino de su iglesia regenerada. Pero punto principal, lo que cada alma descubra en la obra de María Valtorta. Cuando uno lee María Valtorta y descubre a un Jesús, a una María vivos, cuando descubre en un evangelio que no cambia en nada, es a la par con el evangelio evangélico, ese evangelio nos va explicando cosas que en el evangelio de los evangelistas queda muy dudoso. O sea, un simple ejemplo que lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir. Aquel pasaje donde Jesús le dice a una persona, a una mujer, que lo va siguiendo pidiéndole que lo ayude, y le dice que él ha sido llamado nada más para los hijos de Israel, y que no es bueno darle la comida de los hijos a los perros, no perritos, perros. Y uno se queda así como diciendo, ¡ay! Jesús bondadoso, misericordioso, todo amor, hablando en ese sentido a una persona que está implorando ayuda, realmente suena muy fuerte, pero no hay explicación. En María Valtorta hay una explicación muy lógica de todo. María Valtorta no nos aparta ni un ápice de la fe. No nos agrega absolutamente nada que no sea la revelación pública. Pero cosa principal, no le quita nada a la revelación pública. Porque luego salen los muy entendidos diciendo, es que lo mismo es para los hermanos separados. Ellos piensan que su revelación es la mejor. No porque le están quitando cosas, le están quitando partes a la revelación pública. Por lo tanto, en María Valtorta ni aumenta ni quita, simplemente explica. Y es un evangelio muy extenso, no de unas cuantas hojas. Y punto como el culminante de todo. Ese punto es lo que ocasiona en el alma de la persona que lee, que es un mayor acercamiento a la iglesia,
un mayor acercamiento a Jesús, a María, un amor que se acrecienta, una ansia de estar más cerca de ellos y una ansia de conocer y conocer y conocer. Esa es mi opinión. Mensajito de María Valtorta, perdón, no tienen la menor idea. Yo les pediría una sola cosa. Dejen de hablar. Dejen las habladurías para otro. Dejen las habladurías a expensas de quien las dice. Sean críticos. No seamos seguidores de lo que otros dicen. Lean. Simplemente lean. Si después de leer no les gusta, perfecto, no hay problema. No es ni bueno ni malo el no creer. Simplemente es una revelación privada que no es necesario creerla. Listo. Hay otro concepto que cuando se leen estos escritos de María Valtorta, nos damos cuenta de la dimensión de que Jesús y Mamita María era verdadero hombre y verdadera mujer. Y en ellos podemos encontrar e identificar nuestros gozos y nuestras penas y nuestros sufrimientos como verdaderos hombres. Uh-huh. Ahí podemos concatenar lo de ellos con lo nuestro y podemos entonces unir nuestros sufrimientos, nuestros gozos humanos a los de ellos y ya podemos girar y podemos reparar y hacer lo mismo que hacían Jesús y ella en ese tiempo, poder hacerlo ahora. Nos da un criterio más amplio, nos da más un espectro más amplio para poder darnos cuenta de que esto es real, estos escritos son reales. Así es. Pero se necesita leer. Jesús da un consejo y creo que es muy obvio. Necesitamos ponernos ante la presencia del Espíritu Santo para poder entender lo que se está leyendo y si la revelación que se está abarcando, o sea, es real o no. Que dejemos de depender de la opinión de los demás. O sea, él lo toma como algo nocivo, estar siempre atentos a lo que los demás dicen. No, vamos a ver nosotros qué estamos pensando. Y vuelvo a repetir, si algo me acerca o me aleja, van a ser los puntos como elementales para saber si aquello es real o no. Y el no quitar ni poner nada a la revelación pública. Nada más. Sí, últimamente nos vamos a salvar o a condenar por decisión propia, no por decisión de otro. Entonces, si la decisión de una persona está equivocada, pero él está convencido que algo está bueno, eso no es no está fallando. Es peor seguir una decisión de otra persona sin pensar. Así es. Porque venimos a decidir. Eso es lo importante. Y hay una cosa, o sea, yo lo vería en el punto de vista de la pérdida. ¿Qué tanto perdemos al no acudir a una revelación de este tipo? Sí. O sea, no es tanto si me pierdo, si me condeno o no, si me salgo o no, sino qué estoy perdiendo. Es triste. En la actualidad yo lo diría de esta manera. Es muy, muy doloroso ver que las personas rechazan lo que Jesús, lo que la divinidad nos está otorgando y aceptan lo que la humanidad está diciendo. Y somos muy dados a seguir, o sea, como que nos han programado para seguir a un dirigente. Y si no hay un dirigente, yo me siento perdido, y donde aparece un dirigente, aunque esté equivocado, ahí sigo. Tremendo. Ese es el error de tantas, ¿cómo diríamos? Tantas manifestaciones, tantas
Pero también por algo... ¿Cómo decirlo? Por algo Jesús nos dice ovejas. Ovejas. Y no nos dijo cencerros. Sí, en fin. Y yo cuando hablaba de decidir uno para salvarse o condenarse, no me refería a María Valtorta. Yo también considero que es algo gigantesco. Así es. Pero en general es importante la decisión de la persona. Y habría que pensar también qué es lo que está perdiendo Dios. Pues sí, pero vamos a decirlo de esta manera. Dios está, acostumbrado a perder. ¿No? Qué fuerte esto que dijo. Sí. Yo sé que pero está acostumbrado porque lo hemos acostumbrado a eso. Y no quiere decir que no le interese, sino sabe lo necios, lo duros que somos, total y absolutamente. Sin embargo, su amor, su misericordia, sigue prodigando todo lo que Él nos está dando continuamente, ¿no? Sí, porque estos escritos es un plus. Dios no tenía la necesidad de haber dado esta obra y la dio precisamente para darnos más herramientas para que llegamos a Él, ¿no? Y es un camino. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio, en la última cena. No me conocen. El Espíritu Santo los va a conducir hasta la verdad plena. La verdad es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que no lo conocemos. Y Él ha ido manifestando poco a poco cosas que no estaban en la revelación pública, pero que por medio de estas revelaciones privadas, Él va aumentando este conjunto de conocimientos de Él para irnos acercando más. ¿Cuánta gente en la actualidad duda del corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuántos dudan? Sí, es una revelación privada. Nadie. Todo el mundo piensa que sí es. Por eso es una revelación privada. Y tenemos, ejemplos hay muchos. Por lo tanto, no seamos así tan drásticos, ¿sí? En fin. ¿Existe solo un libro de las 24 horas de la Pasión? Sí y no. El libro de las 24 horas de la Pasión existe, es un escrito de Luisa, y ese es el único que hay. No hay dos, no hay tres, sino es uno. Ahora, existen diferentes, diferentes traducciones. Sí. Cada traducción puede tener variantes de uno a otro. Existen libros de la Pasión donde se han anexado meditaciones que supuestamente eran meditaciones de Luisa, que son meditaciones que ella supuestamente deja, pero que salen totalmente de la tónica de Luisa, de la costumbre, de la forma de pensar de ella. Así que, y son mínimas y no agregan nada al alma. Por lo tanto, esas en algunas horas, en algunos libros están, en otras no. En algún libro se han puesto lecturas del libro de cielo, entresacadas del libro de cielo, donde hablan de esa determinada hora. Bueno, ahí no son meditaciones, no es nada, es la palabra de Jesús hablando sobre esa hora, para que quede un poco más claro. Hay libros donde está la introducción que hace
San Aníbal y María de Francia. Interesante, sí, indiscutiblemente, pero no fundamental. Hay libros que no la tienen. Entonces, por eso les digo sí y no. El libro de las horas de la pasión es uno solo y nada más. ¿Puede estar modificado de acuerdo a la traducción? Sí. O puede tener determinado tipo de anexos, en algunos unos, en algunos otros, en algunos ninguno. Así que desde ese punto de vista existen muchos libros. O sea, nunca se escribió una segunda parte, una tercera parte, es No, íntegro ese. Nada más. Así como Jesús se lo hizo escribir a Luisa. Así es. Muy bien. Doctor, si no tengo virtudes, ¿me estoy saltando el paso de desprenderme de ellas? Pero, ¿cuál sería mi compás cuando me salgo de la divina voluntad? ¿Debo entonces practicar las virtudes? Preguntita. Miren, yo creo que todo mundo en la actualidad tenemos algún tipo de comportamiento que va acorde a la voluntad de Dios. En algunos son más, en algunos menos, pero de todas maneras vamos caminando en ese sentido de cumplir la voluntad de Dios, aunque no lo llamemos virtud, pero de todas maneras es una virtud el estar caminando en esa forma. Por lo tanto, no hay nadie que no tenga al menos una virtud, ¿sí? Al menos. Ahora, cuando se habla de renunciar a las virtudes, no quiere decir, a ver, tomo las que yo tengo y las tiro. No, se trata de ya no enfocarnos para conseguir virtudes. O sea, no se trata de elaborar virtudes venciendo vicios por medio de nuestra voluntad, sino lo único que se pide ahora es el abandono total en la voluntad divina y que sea ella la que nos vaya conduciendo por el camino que ella crea necesario. Junto con eso, la divina voluntad nos pondrá en nosotros las virtudes divinas. O sea que las virtudes humanas no las necesitamos ya, sino que son las virtudes divinas las que van a funcionar dentro de la criatura. Así que no importa si tiene una o tiene 500. O sea, el punto es no enfocar nuestra acción para conseguir virtudes. Y nuestra única acción debe ser conseguir la vida de la divina voluntad de nosotros, nada más. Muy bien, terminamos, doctor. Bueno. Adiós. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego, doctor. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos contar con su presencia la próxima semana. Y le agradecemos a Alejandra, gracias, a Alejandro, a Paris, y a ustedes nuevamente, amigos. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Buenas noches, muchas gracias. Y amigos, les recordamos que para que puedan conseguir los libros, pueden recurrir a nuestra página de Tercer Fiat, que es www.tercerfiat.com. Ahí entran y ahí pueden solicitar los libros que gusten que se les envíen. Y les saludamos a quienes nos escriben desde Cuernavaca, California, Chile, Venezuela, Monterrey, España, Nueva York, Jalisco, Colombia, Manzanillo, Ecuador, Portugal, El Salvador, Nicaragua, Argentina, Brasil, Chihuahua, Arizona, Cuba, Puerto Rico, Yucatán, Paraguay, Texas, New Jersey, Ciudad de México, Guanajuato, Londres, Uruguay, Querétaro, Guatemala, Panamá, Estado de México, Israel, Costa Rica, Australia, Tijuana, Atotonilco y Zacatecas. Y el resto del mundo. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos.